software precisamente para atender esa necesidad. Y como les decía, los web quests, que es una solución interesante para descubrir, tener como una aventura para con una situación específica y luego buscar soluciones. Y son parte de los recursos disponibles. Aquí lo importante es que con Holberg comenzamos a ver esta metodología didáctica o instruccional, y entonces se abre la puerta de lo que son los sistemas o las nuevas corrientes de educación abierta y de educación flexible, que vamos en la próxima sesión, vamos a abordar un poco más ese tema, cómo ahora la cuarta generación comienza a utilizar estas nuevas estrategias, estos nuevos esquemas. En esencia, lo que él planteaba era toda una metodología centrada en el aprendizaje. No voy a entrar en detalle, pero creo que ahí se identifican básicamente la justificación de cómo esta metodología es idónea para la enseñanza, los objetivos y las metas que se pretenden lograr en términos de las competencias que se derivan de esos objetivos, a qué grupos específicamente estamos orientando estos programas de educación y cómo se estructuran todos estos contenidos en términos del diseño instruccional. Todo el aspecto organizativo y administrativo que había hablado anteriormente de los departamentos de orientación, de tutorías, y escoger las estrategias más idóneas. Eso es lo que estamos haciendo aquí, viendo cuáles son esos mecanismos que van a ser pertinentes para nuestra metodología. Y sobre todo, tener el feedback, tener la autorretroalimentación del estudiante de cómo él se está percibiendo en términos de lo que es la autoeficacia adquirida. ¿Qué significa la autoeficacia adquirida? La autoestima que logra el estudiante cuando él mismo se da cuenta del progreso y del avance en términos de su desarrollo. Entonces nosotros de manera intencional también tenemos que trabajar eso para nosotros garantizar que mantengamos la motivación, el entusiasmo, el rendimiento de nuestros estudiantes. Algo importante, por ejemplo, cuando aplicamos la prueba POMA, vimos qué efectivo fue. Anteriormente vienen las personas de la MESI, los supervisores, y aplican la prueba. Y teníamos unos resultados. Pero ¿qué sucede? Nos dimos cuenta que muchos de nuestros estudiantes no comprenden bien la metodología de evaluación. Entonces, ¿qué hicimos previamente? Hicimos una reunión de difusión para explicarle la metodología de evaluación. Resultados: subieron enormemente esos números en términos de la medición de cada uno de los indicadores. Entonces, eso es muy importante, que nosotros logremos que el estudiante sepa cómo dominar sus asignaturas y cómo sentir la satisfacción del deber cumplido, la autoeficacia adquirida. En sentido general, el montaje de los cursos entonces en línea, y luego el tema de la autoevaluación, que de hecho es uno de los aspectos que vamos a ver como parte de este diplomado. Y eso va a implicar evidentemente que siempre estos programas hay que revisarlos continuamente, por lo menos una vez al año, perdón. Bien, ya vamos a concluir, pero quería presentarle este gráfico. No sé si se ve bien ahí. Holberg plantea, vamos a decir en su teoría, que de un lado tenemos a la institución a distancia, en este caso la UNATEC, y del otro lado tenemos el aprendizaje que logra el estudiante.
con cierta apertura en términos de adecuarlo a sus capacidades. Y que entre esos dos elementos, entonces hay una comunicación o un diálogo, que luego él, ese diálogo didáctico mediado, lo definió como proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso hoy día ya usted oye mucho proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. Entonces, por un lado, las actividades que eran puramente sincrónicas, es decir, donde estaban directamente conectados, tenían las actividades presenciales o encuentros presenciales como lo tenemos nosotros, la comunicación vía postal, vía correo, la telefonía, la videoconferencia y el internet con todos sus recursos. Y por otro lado, un diálogo totalmente asincrónico que implica tener documentación impresa como es la guía instruccional. Déjeme decirle lo siguiente, nosotros hemos tenido a propósito que dedicar ese instrumento impreso de la guía instruccional a que sea el que contenga todo el material que el estudiante necesita para él desarrollar esas competencias en la guía, no en el aula. ¿Por qué? Porque si el estudiante tiene problemas para conectarse con el aula virtual, ya sea porque no tiene conexión, porque no tiene luz, porque no tiene computadora, él puede perfectamente desarrollar su asignatura utilizando la guía instruccional. Ahí lo único que necesita es una vela si no hay luz. Entonces, claro, hay actividades que hay que hacer en el aula virtual. Bueno, dispone de los laboratorios, de la sala digital de la universidad. Entonces, en ese sentido es importante entender eso. Si ya ahora no hay pretexto, sé que hay algunos profesores que me dicen, no, que el estudiante dice que no tenía luz, que no pudo conectarse, que no pudo hacer la actividad. Bueno, ya no hay justificación cuando tengan la guía instruccional. Y luego, evidentemente, los videos, la televisión y todos los recursos del Internet. Fíjense, nosotros estamos aquí en un salón de videoconferencia. Y es interesante porque con este salón, lo que nosotros vamos a hacer es que parte de las docencias lo vamos a hacer a través de la videoconferencia. Es decir, van a haber algunas ponencias que van a ser dadas aquí o que van a ser dadas fuera de acá, en otras universidades, y vamos a asistir y vamos a participar, o nosotros como docentes o nuestros estudiantes, a participar en esas ponencias. Pero lo interesante es ver cómo todas estas herramientas hoy día nos enriquecen enormemente el ambiente de aprendizaje que necesitamos crear para nuestros estudiantes. Entonces, en resumen, ¿cómo ha ido evolucionando los recursos desde que comenzó la educación a distancia? Bueno, comenzaron primero con textos impresos, normales. Luego entonces esos textos fueron acompañados con una supervisión, un monitoreo a través de los facilitadores, también con esa tutoría postal. Luego entonces vino la comunicación telefónica, luego la interacción también a través de la radio, la televisión, los casetes, los videocasetes. Luego, cuando llegó el ordenador a la computadora personal, el aprendizaje directamente con las computadoras, la audioconferencia sin video inicialmente, también los videos en CD o en disco, luego el correo electrónico como medio asincrónico, luego la videoconferencia como medio sincrónico, y en sentido general la web 2.0, que es el internet, las redes sociales y también las videoconferencias a través de internet. Yo quería entonces en ese sentido terminar ahí y hacerle una pequeña recomendación para la próxima reunión que vamos a tener la próxima semana. Les voy a recomendar 2 sitios donde pueden instruirse, conseguir muchos materiales, documentación acerca del entorno de la educación a distancia.
Hay una página